Hola y bienvenidos a una nueva edición de una especie de podcast de Jaime Ferraro. Hoy quería hablarles, a raíz de una pregunta que me mandaron, sobre la discriminación. Me preguntaron si yo alguna vez me había sentido discriminado por ser peruano. Y yo quiero compartirles tal vez mi particular visión del tema y tal vez, bueno, contarles alguna anécdota y ver si llegamos a alguna reflexión, que como siempre les digo en este podcast, no conseguimos respuestas, sino tal vez buscamos hacernos aún más preguntas, que es creo donde yo creo que está el verdadero entendimiento, en entender cuán complejas son las cosas, que tampoco sabemos y que pocas cosas podemos afirmar así de manera radical, ¿no? Y yo cuando empecé a hacer stand-up hacía un chiste sobre cómo los taxistas me cobraban de más por ser blanco, ¿no? En el Perú. Lo cual, claro, o sea, es una tontería, porque si lo comparas con otros tipos de discriminación, pues realmente no afecta a tu vida. Es más, solamente es como una especie de reflejo de cuán privilegiado puedes llegar a ser, ¿no? Porque al final el taxi en el Perú, ahora ha cambiado un poco eso, pero antes era súper barato y además tú te parabas y negociabas de una manera muy informal y parte de los códigos de esa informalidad implicaban que asumieras tal vez el rol que tenías en la sociedad, ¿no? El taxista ese se la pasaba cobrando más barato que cualquier otro taxi de Sudamérica o del mundo mal llamado occidental. Eh, y bueno, y tú ocupabas un lugar de privilegio en ese espacio, entonces te sacaban un par de soles más, no sé, no me parecía realmente algo tan determinante, pero me era una situación graciosa a mí cada vez que lo tenía que hacer, de alguna forma tratar de convencer al taxista de que era peruano. Daba igual, porque así no fueras peruano, igual te iba a cobrar más por ser un peruano blanco y lo ibas a pagar casi que sin darte cuenta, pero supongo que para mí mismo era una especie de lucha de definición de mi identidad en estos tiempos, entonces no sé por qué de alguna manera sí me parecía relativamente importante hacer entender al taxista de que yo no era gringo, sino que era peruano, ¿no? Ese es un ejemplo que muchas personas blancas usan en el Perú para decir que hay un racismo de los dos lados, ¿no? Lo cual a mí me parece una tontería. O sea, obviamente existe una discriminación y el eje sobre el cual se mueve esa discriminación es racial. También muy social, pero digamos, para efectos de este video, sería pues racial. Y como hoy día lo entendemos todo de una manera muy básica, la gente dice, ah, estás diciendo eso, estás diciendo que te discriminaban y no, y estás comparando eso con la discriminación histórica y no tiene nada que ver con eso, ¿no? Pero digamos era algo que a mí me tocaba vivir y que tiene otra cara cuando, por ejemplo, he estado fuera del Perú, ya sea aquí en Europa o incluso en Estados Unidos, en donde aquí en Europa, tal vez en España y en Argentina también me pasaba, la gente es un poco más desfachatada a la hora de hablar de estos temas. Los gringos sí son mucho más cuidadosos porque en Estados Unidos el tema del racismo funciona distinto que en Latinoamérica, en Europa también, pero, pero no sé si en Europa por ser a veces la gente un poco más directa o qué sé yo, creo que le tiene un poco menos de miedo a hablar de eso. Y también hay mucha ignorancia empoderada, ¿no? O sea, como lo que represento yo en estos videos. Entonces, aquí en España, por ejemplo, sí me pasaba mucho que la gente, claro, primero te cuestionaban cómo vas a ser peruano, si eres colorado y todas estas cosas, ¿no? Este, pero luego como que te aceptan como peruano blanco y me ha pasado que empiezan a hablar de otros latinoamericanos o de otros peruanos que sí representan, digamos, los estereotipos clásicos de la zona y se burlan de ellos delante mío, pero como diciendo, ah, claro, es que los latinos son así. Y le digo, claro, yo soy latino. Y medio que no te creen, ¿no? Como, nada, pero un latino de verdad. Lo cual a mí me resulta también un poco ofensivo porque, o sea, yo entiendo que mi condición de latino y de peruano blanco me rodea de un montón de otras características que las demás personas, pero igual siento una identidad latina, o sea, porque tampoco soy europeo, entonces yo sí siento un apego con mi cultura, con mi país, desde el lugar que me ha tocado, ¿no? Entonces, que te digan como, ah, no eres peruano, es un poco como ofensivo, pero eso me pasó de manera mucho más agresiva en Perú, que creo que es la única vez que sí
he sentido, me he sentido confrontado de alguna manera con ese desarraigo, me he sentido con la necesidad de cuestionar un poco mi peruanidad y qué es lo que significa. Esto me pasó hace un montón de años, ¿no? Que yo tenía una novia argentina que estaba haciendo un negocio en Perú y mandó a imprimir una serie de tarjetas a Wilson, ¿no? Y fuimos a Wilson a recoger las tarjetas y se las habían impreso mal. Entonces ella empezó a reclamar, ¿no? Oye, pero me las han impreso mal. Y yo empecé a ayudarla porque la verdad es que habían hecho un mal trabajo y le estaban cobrando por unas tarjetas que estaban manchadas y no correspondían. Y claro, yo creo que un poco por extensión de ella y pues por mi pinta y todo, me cayó esto a mí. Pero en un momento en que la conversación se puso un poco más conflictiva y estábamos reclamando que de verdad no íbamos a pagar por eso y que nos tenían que dar un producto de buena calidad, la chica del kiosco me miró a mí y me dijo, ¿sabes qué? Ándate a estafar a tu país, me dijo. Y es la única vez en mi vida que me sentí como realmente como ofendido porque me digan una cosa así, ¿no? Porque yo le estaba, como es como, este es mi país y lo que estoy reclamando es justo, ¿no? Pero, claro, ahí en el ambiente de Wilson, rodeado de la gente que había, las personas cercanas a esta mujer que tenía el negocio, junto a mi novia argentina, claro, yo resultaba pues también tal vez aún más ajeno de lo normal, ¿no? Tal vez más extranjero de lo común. Entonces me molestó porque sí sentí como esa impotencia y no tenía de alguna manera cómo discutirle. O sea, claro, este es mi país, ¿no? Además no estoy estafando a nadie, estoy reclamando algo justo. Pero la agresividad con la que se me despojó un poco de mi identidad, o en todo caso lo que yo pensaba que era mi identidad, me acuerdo que sí me chocó, ¿no? O sea, fue como, qué rabia, qué impotencia me da esto, pero me di un poco cuenta de dónde estaba y dije, bueno, aquí creo que lo mejor es alejarse y dejar esto así, pues porque claramente lo que se estaba manifestando ahí no solamente eran los efectos de la discusión, el conflicto que habíamos tenido, sino ya se estaban presentando un montón de otras cosas de nuestra sociedad peruana que no se resuelven en esa discusión. Yo no le voy a probar a esa mujer cuán peruano soy, sacando mi DNI, ¿no? O diciéndole, oye, ¿acaso tú no sabes que hay peruanos blancos? ¿Qué importa, no? Porque además, dentro de todo, claro, yo me iba y mi vida continuaba pues llena de privilegios y la de esta mujer, que era una conchuda, ¿no? Y una abusiva y su trabajo lo hacía mal y todo eso, ¿no? Eso lo puede hacer gente de cualquier color, pues, ¿no? Entonces, pero claro, su vida continuaba ahí en ese mismo espacio precario, peleándola, lidiando con gente en ese tipo de condiciones todos los días y supongo que esa mujer se pelearía así seguido, ¿no? Entonces, porque la verdad es que estaban haciendo un muy mal trabajo, realmente nos estaban estafando, creo yo. Pero ya, me fui, ¿no? Me fui, pero me acuerdo quedarme con esta sensación de decir, claro, esto me excede, ¿no? O sea, este problema, esta sensación que se me ha causado me excede. Y no lo comparo con la discriminación que sufre la gente en el Perú en el día a día, pero sí creo que por lo menos en un mínimo grado puedo empatizar con esa sensación de que se te trate mal, de manera injusta, por ser quien eres, ¿no? En base a prejuicios, y que tu discurso, la razón que puedas tener, el valor que mierda, hay un culo de moscas en esta ciudad, no sé por qué, pero bueno, que todo eso pase a un segundo plano y que tú quedes simplemente reducido a los prejuicios de una persona ignorante, ¿no? Creo que eso es un poco lo que debe además también volver loco a la gente en el Perú, ¿no? Y las otras veces que más o menos he sentido mi peruanidad, o sea, me he sentido herido de alguna manera en mi peruanidad o menospreciado por la misma, ha sido más en Argentina y en Uruguay, ¿no? Yo viví un año en Montevideo, que bueno, eso ya lo contaré en otro video a detalle, pero en ese año que viví en Montevideo conocí a muchos uruguayos, conversaba mucho con los uruguayos y me daba cuenta que era bien gracioso porque en Uruguay miraban al Perú muy para abajo, ¿no? O sea, un poco como en extensión de lo que hacen en Argentina, tal vez en España también, como un país subdesarrollado, que es lo que somos, ¿no? Un país pobre, subdesarrollado, culturalmente atrasado en muchas cosas, ¿no? Pero lo interesante es que Montevideo, Uruguay, o sea, funciona mucho pegado a Argentina. Entonces yo sentía que en muchos de los discursos de estas personas lo que había era
repetir o asumir el prejuicio y el discurso de los argentinos hacia los peruanos y, y sin mayor fundamento, porque claro, cuando yo vivía, por ejemplo, en Montevideo, no se podía pagar con tarjeta de débito en ningún lugar, cosa que en Perú se podía hacía miles de años. Había muchas cosas, el internet, por ejemplo, era carísimo y te lo vendían solo por megas, no había tarifas o sea, no, de tarifa plana, ¿no? Pasaba que había un montón de cosas que la modernidad había traído a la Lima que yo conocía, que yo habitaba, ¿no? Que sé que no es ni la misma Lima que muchos otros habitan, y mucho menos el Perú, que muchos habitan, pero, pero yo decía, claro, oye, yo en Lima vivo con niveles de desarrollo económico mucho mayores a estos, pero sin embargo estos uruguayos me miran como hacia abajo, ¿no? En una ciudad muy pequeñita como es Montevideo, donde por ejemplo el centro es también sucio, la gente bajaba de los autobuses y botaba los papeles al suelo, como que el boleto del autobús bajaban y lo botaban todos al suelo. Y claro, luego venía un trabajador municipal y limpiaba todo. Entonces no es que la ciudad se quedaba sucia por eso, pero tenían ciertas costumbres que yo siento que en una gran ciudad ya no son sostenibles, ¿no? Y eso, ¿no? O sea, miraba, claro, porque peruano, peruano. Y yo miraba a estos uruguayos que más me decían esto, y decía, oye, yo conozco muchísima gente en el Perú que vive mucho mejor que ustedes. O sea, claro, en Montevideo todo era súper caro y en Perú las cosas son caras también, pero ahí era más caro todavía. Y además había pocas cosas, ¿no? O sea, a ver, señales de desarrollo en las cuales nosotros podríamos haber estado por delante en el sentido de mucho más cine, centros comerciales, esas tonterías. En otros aspectos ellos están años luz de nosotros, ¿no? O sea, una sociedad civil mucho más educada, un mayor nivel educativo, una clase media mucho más grande, la oferta cultural no era muy buena porque era pequeña, pero el nivel cultural de la gente, pues creo que en promedio sí nos ganaba, ¿no? Ellos siempre han sido un país además que en causas sociales ha avanzado mucho más rápido que nosotros, que básicamente retrocedemos. Pero había esta como confusión en base a que, claro, todo lo peruano era visto un poco como súper precario. Y yo ni siquiera estaba hablando solo de mis privilegios, sino incluso de algunos de los privilegios de la clase media en el Perú. Pero los uruguayos nos miraban así para abajo. Y ahí un poco me molestaba porque era como, oye, escúchame, o sea, no te pases, pues, ¿no? O sea, las instituciones del Estado funcionaban peor que las de Perú en ese momento. O sea, si tú querías hacer un trámite te podías tardar meses de meses, porque además cada vez que iban no estaban trabajando, qué sé yo, la oferta de cosas. Entiendo que esto es una perspectiva bien comercial, ¿no? De la que estoy hablando. Y es un desarrollo que, como hemos visto además con el tiempo, luego no se arraiga, ¿no? O sea, cuando te empieza a ir mal, todas esas cosas se van a la mierda y no te quedas con los pilares fundamentales de la sociedad que se consiguen en otros caminos de desarrollo como Uruguay sí tiene y nosotros no. Pero yo me sentía atacado más por ese lado, ¿no? O sea, se burlaban un poco porque nos trataban a todos de pobres, ¿no? Y bueno, supongo que además, bueno, en su mayoría de casos, pues es verdad. Entonces, a mí ahí eso otra vez me conflictuaba, ¿no? No es que yo me sentía con derecho a reclamar, ni que sentía que se estaban necesariamente equivocando, pero sí sentía mi peruanidad de alguna manera como en disputa, cuestionada por mí mismo, no por ellos. Lo mismo que pasaba en Argentina, pero claro, luego en Argentina además conocí a muchos argentinos pitucos y como que de alguna forma te perdonaban o como que pasaban tu peruanidad por un filtro cuando te veían pituco, ¿no? Y era como, no, claro, lo que pasa es que hay unos peruanos que son así, así, así. O sea, el papá de mi ex, por ejemplo, la primera vez que me invitó a comer a su casa, él tenía una empleada que era de Perú, que se llamaba Glady, y Glady no estaba ese día que yo fui, yo la conocí después, pero Glady le dio las instrucciones para que el tío me prepare a mí papa a la huancaína, ¿no? Yo estaba yendo a comer por primera vez a su casa y él dijo, voy a preparar un plato peruano, o sea, Glady lo preparó, pero él me lo sirvió, que era papa a la huancaína. Pero lo gracioso es que no consiguió ajíes, entonces compró pimientos y hizo la salsa con pimiento y me decía, está buena la huancaína, y es como, o sea, está como las huevas de sabor, pero esto no tiene nada que ver con el plato peruano, ¿no? Pero lo gracioso es que lo llamó por teléfono un amigo y él, ¿no? Mi suegro en ese momento le contesta el teléfono y le dice, no, es que vino ¿cómo es? Mi yerno a comer, ¿no? Ha venido mi yerno a comer,
que es peruano, pero no es peruano como Glady, ¿eh? No es peruano como Glady. Este es un alto, es pelirrojo, sí, sí, sí. Y yo en otras ocasiones lo escuché también hablarle a otras personas de mí y siempre hacer la salvedad de que yo no era peruano como Glady, ¿no? Que era una migrante peruana que había, creo que nacido en Chiclayo y bueno, qué sé yo, vivía en Buenos Aires hace un montón de tiempo y trabajaba en la casa de este tío. Eh, entonces era como asombroso, ¿no? Resultaba como novedoso, pero no se daban cuenta de que, claro, era como que enfrente de los peruanos marrones hay que ser cuidadosos de no dejar salir nuestro racismo, pero enfrente de peruanos como este no, ¿no? Entonces es una situación difícil porque tampoco es que te vas a poner a decir no y no te vas a ofender como, qué sé yo, como si estuviera siendo totalmente discriminado, ¿no? A mí me tocaba un poco más como observar y, bueno, concluir algunas cosas que además he ido entendiendo más con el tiempo, en ese momento tal vez no las tenía tan claras, y seguir, ¿no? Y seguir. Eh, y eso me parecía lo caso, ¿no? Y ahora me pasa que a veces cuando voy a los shows de stand-up, hay, por ejemplo, un comediante que tiene un problema físico que ha hecho que el tío sea muy, muy chiquitito. O sea, no tiene ese problema de, no sé cómo decirle sin ser incorrecto, no sé si está bien decir enanismo, dwarfismo, no lo sé. Pero él tiene una condición que no es esa, o sea, no es de estas personas que tienen ciertos rasgos reconocibles. Él tiene un problema en los huesos, entonces no ha crecido y es muy chiquitito y es un muy buen comediante. Se llama Felipe Mateos, síganlo. Y Felipe hace chistes sobre los peruanos siendo chiquititos y que lo acusan a él de apropiación cultural por él ser chiquitito. Pero lo gracioso es que nos ha tocado hacerlos en un par de shows juntos. Y es gracioso porque cuando salgo yo le digo, oye, tú ese chiste de los peruanos no lo puedes contar cuando yo me presento porque vengo y te arruino pues el estereotipo, ¿no? Este, bueno, y no, es una broma que nos hacemos. Pero la cosa es que hay esa idea, ¿no? El peruano siempre chiquitito, siempre marroncito, además calladito, es como imaginado en este lugar de una persona en España, ¿no? Con menos derechos y que casi que pide permiso para existir, ¿no? Para estar. ¿No? Y siempre es un lugar de inferioridad, incluso. Aquí peruanos, no solamente de todo tipo y proveniencia, sino gente, no estoy hablando incluso de los que de los que son legales y han tenido una vida aquí, se han asentado y han construido una identidad aquí, sino incluso de los que llegan, ¿no? Sí son mucho más contestatarios, o sea, yo creo que esa imagen de peruano sumiso, no, no es en lo absoluto precisa, pero entiendo que nos lo extienden a nosotros y lo construyen en base a una perspectiva que hay sobre todos los sudamericanos, que no sean argentinos o chilenos o uruguayos, ¿no? Eh, bueno, entonces un poco como que así se nos ve. Y, y nos tiran en la misma bolsa que los bolivianos, ¿no? Obviamente personas con ciertos niveles tal vez mayores o distintos de cultura, que han viajado más y que han conocido más personas, no caen tanto en ese facilismo, pero igual es una percepción que está extendida en la sociedad, entonces hacer bromas al respecto, ¿no? De ese estereotipo funciona, porque es lo que primero se despierta en la gente cuando hablan de peruanos y tal. Y eso, la semana pasada que me presenté con una comediante que es española, pero es de ascendencia africana, que se llama Azari Bibang, que es muy buena también. Ella habla mucho sobre temas de discriminación, de raza, ¿no? Y es gracioso porque tiene un lugar, de alguna manera, parecido al mío en el Perú, en el sentido de que a ella no le creen que es española, porque su piel es muy oscura, o sea, es africana, pero además, digamos, eh, eh, creo que no sé si sus dos padres son africanos, pero ella tiene la piel súper oscura, ¿no? Entonces, a veces la joden, o en todo caso le cuestionan cosas sobre eso, entonces ella habla mucho de eso. Y, y yo le contaba que a mí me parece bien interesante cómo en el Perú el racismo, que muchas veces, como digo, está concebido desde una visión y desde discursos de tendencias de Estados Unidos o incluso de Europa, ¿no? En Perú a veces nos confundimos y lo vemos igual, pero no es igual, porque aquí, por ejemplo, cuando se habla del racismo, se habla del racismo hacia las minorías, ¿no? Porque claro, las personas descendientes de africanos, de latinos, asiáticos, ¿no? O del Medio Oriente, son por lo general minorías, ¿no?
Y en el Perú no es así. En el Perú las personas que normalmente son racializadas no son minorías, ¿no? Yo no soy ningún experto en este tema, o sea, si quieren escuchar a algunos expertos, vayan y lean los textos de Marco Avilés, he grabado un par de podcasts con él, también, qué sé yo, ¿cómo se llama? Ana María Mosquero Rosado, Mosquera, perdón, Ana María Mosquera Rosado, que también es eh, experta en uno de estos temas. Creo que hay otra chica que se llama Natalia Barrea, me parece, o Barrera, no me acuerdo, pero gente que maneja esto mucho mejor que yo. Yo lo que puedo hacer es hablar pues desde mis sesgos, mis prejuicios y mis experiencias personales, así que esto es lo que tengo para ofrecerles, ¿no? Y trato de que sea honesto y que, bueno, pues que se entienda lo que se entiende, y seguramente la cagaré diciendo algunas cosas, pero aquí estamos para aprender juntos. Así que eso, ¿no? En el Perú, claro, las personas que normalmente están racializadas no son necesariamente una minoría, ¿no? Yo no sé, me gustaría ver alguna cifra si los afrodescendientes en Perú son más que los colorado descendientes, como yo. No sé si son más, puede ser que sí. Que los colorados supongo que sí, pero digamos que los blancos gringos, ¿no? Entonces, en el Perú es un tema mucho más, es una olla de presión con aún más presión, creo, porque las élites que discriminan, ¿no? Y que muchas veces se asocian a lo blanco, aunque no necesariamente siempre sea así, son las verdaderas minorías, ¿no? Y viene esto como un rezago del colonialismo, no tanto como un rezago de la migración. Claro, supongo que con los afroperuanos sí tiene que ver también un poco con ese lado de haber llegado muchos como esclavos, ¿no? Sus antepasados y el lugar que ocupaban en nuestra sociedad, pero luego se junta con el mismo fenómeno que han sufrido las personas de ascendencia andina, ¿no? Que en algún momento también han sido esclavizados, siendo una mayoría y siendo quienes de alguna manera definen o deberían definir de una manera más clara la identidad de nuestro país, ¿no? O sea, a mí como cuando, por ejemplo, conozco gente en Madrid blanca que cuando les dicen, oye, pero los peruanos son todos marrones y tú eres blanco, ¿cómo puede ser? Se ofenden porque se sienten invisibilizados y no reconocidos. Y es como, ya, pero no jodas, o sea, es normal. O sea, tú también, si yo te digo, dibújame un español, me dibujas un torero, una huevona bailando flamenco, y no me dibujas ni a Ansu Fati, ni a Sari Viván, ni a todos los descendientes de asiáticos y de un montón de otros lugares que viven en esta ciudad, ¿no? En este país. Entonces creo que también hay que ser un poco más consciente de cuál es nuestro lugar, ¿no? En el país, en el Perú, en la cultura, no para quedarnos ahí o para no protestar o no salirnos de esos roles, sino simplemente porque si no entendemos cuál es el punto de partida de la problemática que nos atañe, ¿cómo mierda vamos a saber hacia dónde ir, ¿no? Yo no me siento ni culpable ni avergonzado ni por mi blancura ni por mi privilegio, no he tenido mayor decisión en ello. Este, Me siento súper afortunado más bien porque me ha permitido disfrutar de un montón de cosas en la vida que un montón de otras personas no pueden y entonces no entiendo cómo podría sentirme avergonzado por eso, a menos que yo hubiese hecho algo malo para obtenerlo, y no ha sido así. Entonces, eh, no sé, creo, de simplemente entender cuál es mi lugar. Incluso me burlo muchas veces de eso en mi contenido, creo que de una manera satírica como para que se entienda que no es lo que realmente pienso, pero sí creo que son temas que hay que un poco agitar para que la gente los discuta sin avergonzarse, ¿no? Y ni de un lado ni del otro, ¿no? Nadie tiene por qué pedir perdón por ser peruano y ser como es, pero creo que sí es importante ser consciente del contexto en el que eres como eres, ¿no? Entonces sí, algunas veces he sentido, supongo, algo cercano a la discriminación. O sea, he sentido discriminación, pero digamos, eh, no en el contexto en el que la ha sentido gente que la pasa mucho peor, pero creo que he podido empatizar en algunos momentos con esa sensación de impotencia. Tengo un buen amigo aquí que es un peruano pituco, que es de ascendencia árabe, y él siempre hace la broma que dice, claro, yo en el mundo soy árabe, pero en el Perú soy blanco, ¿no?
porque claro, porque sus privilegios han sido muchísimos toda la vida y pues viene de una familia muy privilegiada y eso a veces en el Perú socialmente lo ubicaba en el lugar de blanco. Y aquí hace poco fue víctima de un acto de racista directo, ¿no? Y es muy loco porque, claro, él a diferencia de mí, aquí pues no tiene esta pinta de pelirrojo que parece pues, un holandés o algo así, sino él sí parece pues palestino, ¿no? Porque que es palestino. Entonces, sí gente que le dijo, oye, lárgate a tu país, ¿no? No me acuerdo qué término usaron para referirse a él como árabe, pero fue muy loco porque conversando sí lo sentía herido, ¿no? Porque es una impotencia muy particular, pues que se metan pues con tu identidad y con cosas que están más allá de tu control, ¿no? Es como que te hacen sentir menos y además por lo general la gente que te dice ese tipo de cosas, y así fue en el caso de este amigo, es gente muy ignorante, que tal vez culturalmente tú puedes ser que estés mucho mejor preparado, qué sé yo, académicamente, y eso pues te pega aún más en el ego, ¿no? Porque no importa un poco quién sea, yo te voy a juzgar en base a este estereotipo y te voy a reducir a eso, ¿no? Entonces, imagino pues claro que en el Perú tanta gente también eh, eh, o sea, siente cosas parecidas, ¿no? Y qué sé yo, creo que es hasta ahí hasta donde lo puedo observar. No he podido nunca estar más cerca del fenómeno, pues por todas estas cosas que escribo, pero, pero me parece lamentable, ¿no? Y creo que igual es un problema que de alguna forma va a durar para siempre, porque puta, hay taras que no se arreglan, pues. O sea, el racismo es una enfermedad social que creo que nunca va a ser totalmente erradicada. Lo que podemos hacer es generar mecanismos de control para combatirlo y entender mejor y en una mayor dimensión el fenómeno, discutiéndolo, conversándolo, analizándolo como esto, eh, y, y viendo hacia dónde eso nos lleva, ¿no? Que tal vez creo que los racistas de repente entiendan cuáles son sus sesgos, ¿no? Yo creo que todos tenemos algunos sesgos racistas, eh, y que tal vez a la hora de manifestarlos o identificarlos sean un poquito más conscientes de qué significan, por qué piensan de esa manera y qué pueden hacer con eso para no ser parte de esa enfermedad social, ¿no? Eh, Como siempre les digo, yo no trato de no llegar a conclusiones muy claras en este podcast, creo que se nota, pero mi idea es más especular en conjunto. Así que si tienen alguna idea sobre esto que me quieran comentar, anótenla, manden en los comentarios o a mi mail, jaimeferrarocorporation@gmail.com. Y poco a poco iré atendiendo algunas de las cosas. O sea, estoy tratando de armar ideas que más o menos ya han estado flotando en mi cabeza y hay otras nuevas que van apareciendo y según a la hora de leerlas siento como cierto impulso o alguna reflexión inicial que sirve de chispa para empezar estos videos, procedo con ellas, pero no es que estoy ignorando las cosas que me mandan, sí me parecen interesantes y trataré de ir tocando esos temas con el tiempo, porque nada, me encanta hacer este podcast, es muy divertido, es muy extraño. Supongo que es porque como mi terapeuta murió y ya no tengo terapia, esto se está convirtiendo en una especie de terapia porque me ayuda a pensar en voz alta y a estructurar mis ideas junto con ustedes, eh, queridos seguidores. Así que nada, bueno, no se olviden que el 26 de octubre, para la gente que está en Canadá, voy a estar en Toronto, en el Latin Comedy Fest, perdón, el 21 de octubre, perdón, el 21 de octubre, olvídense que dije 26, porque 26 es en Nueva York. El 21 en el Latin Comedy Fest, en Toronto, Canadá, junto con un montón de otros comediantes. El festival es 20, 21 y 22, pero yo estoy el 21. El 20 y el 22 también estaré, pero en el público, así que si también están por ahí, pues nos vemos. Pero el 21 yo me presento. Y luego el 26 de octubre, ahora sí, en el West Side Comedy Club de Nueva York, voy a estar. Ya se vendieron todas las entradas VIP y casi todas las entradas de Zona Patterson, pero todavía quedan de Zona Patterson, así que vayan, ¿no? Ayúdenme a llenar mi primer show en Nueva York. Y en Miami, el 4 de noviembre, en el Tower Theater de Coral Gables, donde también ya se han vendido más de la mitad de las entradas, pero también me gustaría que me ayuden a llenar mi primer show en Miami
donde ya estoy sufriendo porque voy a ir cuando empiece a hacer frío en los demás lugares y ahí en esa puta selva de mierda de Miami siempre hace calor y estoy harto del calor. Así que, pero igual voy a ir. Y el 9 de diciembre en Lima, en el Teatro Canut. Esas entradas no las he sacado todavía, pero las voy a sacar ya en estos días. Así que nos vemos ahí, el 9 de diciembre, en el Teatro Canut. Para los que están en Lima, y suscríbanse a este canal y compren mi libro Demasiado Pituco en todas las librerías y en buscalibre.com para quienes estén fuera del Perú. Gracias por acompañarme en estas tribulaciones estúpidas y sin sentido, y nada, ojalá algún día nos sirvan de algo, tanto a mí para entender algunas cosas como a ustedes también de repente para entender algunas otras. Muchas gracias.